Trabajo final de Economía Colombiana presentado por María Fernanda Sánchez y Nina Lisset Solano. ¿De qué forma el endeudamiento ha incidido en el crecimiento de Colombia? De acuerdo a lo leído, puedo diferir que el endeudamiento en nuestra nación apareció por la estructura impuesta por los españoles a partir de los siglos XV, XVI y XVII al colonizar nuestra patria, donde los nativos poseían una estructura de organización la cual suplía las necesidades de su pueblo, pero la mala distribución de los recursos naturales por parte de los españoles nos lleva a una economía firme donde se adquiere un monto de dinero destinado a la compra de armamento, generando una deuda externa que con el pasar de los tiempos se ha convertido en un monto impagable. Observamos en la actualidad cómo gran parte de los recursos generados por la nación son destinados al pago de dicha deuda externa, donde cada colombiano en la actualidad tiene una deuda de aproximadamente 2 millones de dólares, generando menos inversión para la salud, educación, entre otros. Debido a lo mencionado anteriormente, el crecimiento de nuestra nación no ha avanzado y se ha quedado en un país subdesarrollado, ya que gran parte de los recursos serán, quién sabe hasta cuándo, destinados para la deuda que cada vez se hace más grande e impagable. La apertura económica ha traído al país un estancamiento en su producción nacional, debido a la entrada de muchos productos extranjeros, lo que lleva una notable disminución en el Producto Interno Bruto. El endeudamiento ha incidido notablemente para el país, puesto que ese dinero deberían invertirlo en educación, salud, vías de transporte. En cuanto a la tecnología, no contamos con este recurso como países industrializados, somos fuertes en la mano de obra. El endeudamiento ha incidido negativamente en el crecimiento de Colombia, ya que los gobiernos anteriores como el actual, se han visto obligados a reducir gastos en otros sectores como lo son infraestructura vial, social, salud, educación, etc. En fin, estos sectores de vital importancia para lograr una mejor calidad de vida de cada uno de nosotros los ciudadanos del común. El endeudamiento para Colombia hace que nuestro país se sume a los tantos países que se han convertido en fuentes de transferencias de recursos de los países que más lo necesitamos, a países desarrollados, convirtiéndose esto en un obstáculo para que Colombia alcance una estabilidad económica que permita convertirla en una economía atractiva para la inversión privada extranjera. Formación de la industria colombiana. La industria del sector financiero es la historia de la banca y la historia de la banca es la historia del dinero, y para hablar de ello es necesario conocer la historia del hombre. Desde que el hombre tiene una sombra de inteligencia, realiza un examen sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea y empieza a conocer no solo los efectos, sino las causas de las leyes naturales. Conoce el fuego y la manera cómo crearlo, y esto lo lleva a crear instrumentos y herramientas de trabajo. En principio, el hombre es nómada y luego, gracias a la agricultura y ganadería, se vuelve sedentario. El origen de la propiedad privada se da en 3 fases: apropiación temporal, apropiación vitálica, apropiación privada, y es allí cuando aparece la propiedad privada. Entonces aparece el Estado para protegerla y desaparece la comunidad, y con ella los principios de solidaridad, hermandad, colaboración, compañerismo e identidad de fines e intereses. La propiedad privada luego se da sobre un hombre y aparece la esclavitud, pero la apropiación plena o derecho del dominio junto con la división de trabajo son los que generan la capacidad de intercambio en el ser humano. Es aquí donde se hace necesaria una mercancía que agilice el intercambio, que sea medida de cambio y depósito de valor y reúna las siguientes características: que sea escasa, que sea de general aceptación, fácilmente divisible y que fuese de una unidad pequeña. Esta competencia es decantada y son el oro y plata quienes salen favorecidos y se elaboran monedas. A estas monedas se les coloca en el canto una inscripción para garantizar la calidad y el peso. Es aquí donde cada estado elabora su propia moneda. Cada feudo igualmente elabora una moneda y aparecen unos señores llamados camsores que tenían como finalidad cambiar monedas y por cada cambio se les pagaba una comisión. El camsor en principio fue una persona natural, luego fue una familia y se les llamó banqueros, luego constituyeron una sociedad y se les llamó bancos.
Los propietarios de las monedas se dieron cuenta de que no las tenían seguras en su poder y decidieron trasladarlas a los banqueros, quienes las recibían y a cambio expedían un recibo. Estos se dieron cuenta que los depositantes no las retiraban en su totalidad, entonces la prestaban ganando algún interés. Luego, los bancos recogieron la moneda a cambio de un interés para prestarla a otro interés más alto. Los príncipes decidieron pedir prestados a los banqueros determinadas cantidades de monedas para agenciar las guerras a cambio de cederles el derecho de recoger los impuestos, y es aquí donde los banqueros deciden convertirse en sociedades anónimas y nace la institución banco. En los siglos pasados, en nuestro sistema financiero aún existen grandes deudas y por ello las entidades recurren a varias estrategias para poder subsistir en un medio tan competitivo y fuerte en cuanto a los recursos económicos. Hace algunos años empezamos a ver los recortes de personal, la exploración de nuevos negocios, la especialización de diferentes servicios y el ofrecimiento personalizado y que cumpla con las características de cada cliente. Luego llegaron las alianzas entre las mismas entidades y con bancos del exterior, los cuales prestan grandes sumas de dinero para estabilizar el negocio. Al final terminan siendo los accionistas mayoritarios de dichas entidades. Ellos toman las decisiones importantes y van monopolizando cada vez más el país. Otra alternativa ha sido nuestro Banco de la República, el cual vela porque cada uno de los bancos más pequeños siga en el mercado y les hace préstamo a ciertas tasas para que subasten su déficit y demás complicaciones. Los países vecinos o de otros continentes siempre están interesados en países que tengan potencial y donde puedan ampliar y duplicar sus utilidades. Inyectan capital, pactando tasas competitivas, pero al final terminan siendo los dueños de los bancos y lo único que hacen es diversificar sus productos y horizontes a bajo costo. Comparando con tiempos anteriores o en los inicios de nuestra economía, la dinámica no ha cambiado mucho y seguimos entregando nuestro país al mejor postor. Introducción a los indicadores macroeconómicos de la economía colombiana. Existen formas de medir el progreso de una economía. Entre las diferentes formas de medir el progreso de una economía se encuentra un muy popular caso denominado PIB, Producto Interno Bruto. Este indicador mide la forma como se dinamizan los agentes económicos, como las familias, las empresas, el gobierno. Además de separar el resultado del comercio exterior, se derivan de los productos enviados a otros países. Si evaluamos ¿qué nos muestra el indicador? Él nos enseña que podemos determinar la producción total de un país por medio de la satisfacción de las necesidades de la producción total representado en una variable denominada consumo, la misma que está representada por la letra C. La forma como las empresas satisfacen sus necesidades de producción se materializa por la letra I y recibe el nombre de inversión. El consumo de gobierno o la forma como satisfacen sus necesidades es determinado por la letra G, que simboliza el gasto del mismo. Por último, este indicador contempla los bienes excedentarios que el sector productivo envía a países extranjeros, representado por la letra E. En cambio, si se trata de bienes fabricados en el extranjero y son utilizados para el consumo, se estaría hablando de las importaciones que se materializan por la letra I. Política cambiaria. Una vez se ha definido el ideal que debería existir en todos los países de que el precio es un bien que debería ser el mismo en todos los países, conocido como la teoría de paridad del poder adquisitivo. Tipos de cambio. Tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal hace referencia a cuántas unidades de una moneda debo entregar para recibir una unidad de la otra moneda. Este recibe el nombre de nominal porque realmente no se incluyen los efectos inflacionarios. El no incluir los efectos inflacionarios es tener una tasa de cambio no real debido a que las monedas pierden valor. Tipo de cambio real. El tipo de cambio real nos muestra
¿Cuál es la capacidad real de compra que tiene una moneda en relación con la otra, ya que la incorpora el efecto de los precios en cada país? Tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo, el Banco Central establece un tipo de cambio nominal y se dispone a comprar la moneda extranjera y vender la nacional al precio establecido. El tipo de cambio ofrece estabilidad cambiaria y económica a una nación. Sin embargo, el mismo depende de las reservas monetarias que pasa cada país, pues no se puede desarrollar si no se poseen. Tipo de cambio flexible. En el tipo de cambio flexible, el valor de una moneda con respecto a la otra se obtiene por el juego de la oferta y la demanda de las divisas. Banda cambiaria. Bajo el esquema de la banda cambiaria se presenta un híbrido entre el tipo de cambio fijo y el flexible, ya que el Banco Central determina unos valores dentro de los cuales debe moverse el tipo de cambio, pero dentro de ese margen son la oferta y la demanda las que determinan el mismo. Macroeconomía. La macroeconomía se centra en el estudio de la economía a nivel agregado. Así, cuando en macroeconomía se habla de demanda o de oferta, hablamos de la demanda u oferta agregadas, es decir, la demanda que resulta de incluir la demanda total de bienes de la economía. De igual manera, se aplica para la oferta. La macroeconomía se preocupa por hacer que la producción de un país crezca, los precios se mantienen estables, el nivel de desempleo mantenga en el mínimo y la balanza de los pagos presente una evolución sostenible a largo plazo. Para cumplir con todos estos objetivos, la macroeconomía se apoya en las políticas fiscal y cambiaria. Política fiscal. Consiste en la forma en que se organiza el Estado para obtener sus ingresos y la manera en la que los distribuye. Los recursos que obtiene el Estado llegan a él en forma de impuestos y son ellos los que usa para garantizar su funcionamiento y determinar su política de gastos. Política monetaria. Son todas aquellas medidas que toma el Estado para procurar que los precios permanezcan estables y que la balanza de pagos no sufra desequilibrios que tornen crónicos. Métodos para calcular el PIB. 1. Método del gasto. El PIB es la suma de todas las erogaciones realizadas para la compra de bienes o servicios finales producidos dentro de una economía. Es decir, se excluyen las compras de bienes o servicios intermedios y también los bienes o servicios importados. Método del valor agregado. El PIB es la suma de los valores agregados de las diversas etapas de producción y en todos los sectores de la economía. El valor agregado que agrega una empresa en el proceso de producción es igual al valor de su producción menos el valor de los bienes intermedios. Método del ingreso. El PIB es la suma de los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones. La diferencia entre el valor de la producción de una empresa y el de los bienes internos tiene uno de los tres destinos siguientes: los trabajadores en forma de renta del trabajo, las empresas en forma de beneficios y el Estado en forma de impuestos indirectos como el IVA. Balanza de pagos. La balanza de pago nos presenta un resumen de todas las transacciones económicas llevadas a cabo entre un país y el resto del mundo en un periodo determinado. De esta manera podemos saber si al final de un país se obtuvo una entrada o una salida de dinero, la cual se reflejará en un aumento o disminución de sus reservas internacionales. La balanza de pagos se encuentra compuesta básicamente por dos elementos: cuenta corriente. En ella se registran las importaciones, exportaciones, ingresos o salidas de dinero por pago de intereses. A su vez, la cuenta corriente se divide en balanza comercial y balanza de servicios. Al final, se le agrega también el valor de las transferencias, que son aquellos giros de dinero que hacen los residentes de un país a otro sin esperar ninguna contraprestación económica, tales como donaciones o los giros de familiares que residen fuera del país. Cuenta de capital.
Aquí básicamente se mide la inversión que realizan los residentes del extranjero en un país y los créditos que éste tiene con el resto del mundo. Las inversiones que los foráneos hacen en el país aumentan el valor de la cuenta y las que hacen los nacionales en el extranjero las disminuyen, así como los créditos tomados por las nacionales en el exterior la aumentan y los créditos tomados por los residentes fuera del país la disminuyen. Muchas gracias.